En este vídeo vamos a aprender a calcular el crecimiento de la deuda pública de un país a partir de datos, como podemos ver aquí, como el déficit público o déficit primario para este caso, que es del 8%, y de una deuda pública inicial del 60%, todo siempre hablando en términos del PIB. Además nos dicen que el crecimiento del PIB va a ser del 0% y que la inflación esperada para este año va a ser del 3%. Nos preguntan en tres contextos distintos. Si los tipos de interés nominales fuesen del 5%, si el tipo de interés nominal fuese del 3% y si el tipo de interés nominal fuese del 2%. Lo primero, para esto tenemos una fórmula que se llama la fórmula de la dinámica del endeudamiento. Voy a poner una versión de la fórmula un poquito cutre, pero muy práctica para entender la cuestión, ¿de acuerdo? La fórmula dice que el crecimiento de la deuda pública de un país va a ser igual a el tipo de interés real menos el crecimiento del PIB multiplicado por el valor de la deuda pública más el déficit primario. Esta es la fórmula que tenemos que utilizar. Una simple cuestión. El tipo de interés real R, lo voy a poner por aquí, es igual al tipo de interés nominal menos la inflación. ¿Vale? Lo digo porque los datos del problema son tipo de interés nominal y no nos dan como dato directamente el tipo de interés real, pero se calcula como el tipo de interés nominal menos la inflación. Es decir, que en el apartado A el tipo de interés real sería 5 menos 3, o sea, del 2%. En el apartado B sería 3 menos 3, o sea, del 0%. Y en el apartado C el tipo de interés real sería 2 menos 3, o sea, menos 1%. Estos son los tipos de interés reales para cada uno de los apartados, que son los que tenemos que sustituir en este ejercicio. Así que, aplicando la fórmula, en el apartado A nos quedaría que el crecimiento de la deuda pública sería tipo de interés real. Ojo, lo que va dentro de este paréntesis es obligatorio ponerlo en tanto por uno, o sea, 0,02. Para pasar de porcentaje a tanto por 1 simplemente tenemos que dividir entre 100 menos el crecimiento del PIB, que es 0, multiplicado por la deuda pública. Este valor se puede poner en porcentaje si lo deseamos, no hay ningún problema. Más el valor del déficit, que es del 8%. Bien, así que operamos todo esto, quedaría 0,02 por 60, 0,02 por 60, 0,02 por 60, a ver, un segundo, estoy aquí echando mano de la calculadora, sí. Sale 1,2 más 8, saldría 9,2%. La deuda pública crecería en total en un 9,2% en este contexto. Es decir, que como era 60 inicialmente, un incremento del 9,2% llevaría la deuda al 69,2%, o sea, por encima del 69% incluso. Bien, en el contexto del apartado B, el crecimiento de la deuda pública sería tipo de interés real, que es 0, menos el crecimiento del PIB, que es 0, por 60% más 8%. Total, todo esto vale 0 al multiplicar, más 8%, pues el crecimiento de la deuda pública sería del 8%. Es decir, en el apartado B, la deuda pública pasaría de 60 a 68% del PIB. Y en el contexto del apartado C, el crecimiento de la deuda pública sería menos 0,01, recordad que esto tiene que ir en tanto por 1, menos 0 por 60% más 8%. Esta parte de aquí, 60 por 0,01 es 0,6, 8 más 0,6 me quedaría, perdón, menos 0,6 más 8, perdón, así que esto sería 7,4% de crecimiento de la deuda pública. Así que en el apartado C, la deuda pública pasaría del 60 al 67,4%. Bueno, aquí unos pequeños ejemplos rápidos de cálculo de crecimiento de deuda pública a partir de déficits primarios, deuda pública inicial, crecimiento del PIB e inflación. Y además también con diferentes tipos de interés nominal. Ya digo, esta fórmula no es que sea muy elegante como está redactada, de hecho no es del todo correcta matemáticamente hablando, pero prefiero escribirla así, de forma sencilla, para que la aplicación sea más práctica, ¿no? Realmente ya digo, buscadla por ahí porque no es exactamente así como se debería escribir, pero nos vale para un ejemplo rápido y entenderlo fácilmente.